Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desconfinando Diálogos. En esta oportunidad, nuestro entrevistado será el sacerdote José Luis Isern. Muy buenos días, comunidad del Instituto Santa María. Estamos nuevamente en un capítulo de Desconfinando Diálogos y en esta oportunidad nos llenamos de orgullo, nos llenamos de alegría y esperanza al tener a un invitado muy especial para nosotros, como es el caso del padre José Luis Isern. Este sacerdote español que llega a nuestro país trayendo esperanza, que llega a nuestro país con, con un gran ánimo de enseñanza de lo que significa la vida en Cristo, pero también la enseñanza a nuestros estudiantes, ser reflejo de una educación integral transversal. Y eso también lo refleja en su característica como, aparte de ser un sacerdote, ser un gran psicólogo. Padre José Luis, le damos la cordial bienvenida a este Desconfinando Diálogos, esta instancia que tiene el Instituto Santa María en precisamente eso, generar diálogos transversales en donde cada integrante de nuestra comunidad, de nuestra familia, participe y pueda también exponer su vida, o sea, más que su vida, yo creo que pueda exponer su punto de vista, su experiencia y más aún esta experiencia en este nuevo instante que estamos viviendo, ¿cierto?, a nivel mundial, como es este famoso COVID-19. Bienvenido, padre, un gusto saludarlo. Pues mucho gusto saludarte a ti, Patricio, y saludar a nuestra querida Carolita también, y a todos los que nos escuchan. Has dicho algo al presentarme que me viene grande, pero que me gusta. Me has asociado con la esperanza. Eh, Hoy qué lindo, ¿eh? Qué lindo que podamos motivarnos hacia la esperanza, sobre todo en nuestro país querido, en momentos en que estamos agitados, en que estamos con el ánimo en algunos momentos angustiados por la situación que vivimos. Me estás grabando a vísperas de un plebiscito que es importantísimo y me gusta mucho que nuestro Instituto Santa María siempre esté ahí, en el aquí y ahora del momento presente de Chile. Ahí tenemos que ser tú, Carola, yo, quien sea, sembradores de esperanza. Así es. Y precisamente esta es una instancia para eso, para generar esperanza, para que podamos ver en nuestro prójimo esa capacidad de superar las dificultades que nos presenta la vida. Eso también es parte de lo hermoso que tiene la vida, ir superando estas tormentas, ¿cierto, padre? Usted ahí nos puede ¿Cierto? ir apoyando este comentario. Cuando nosotros caminamos, nunca nos vamos a encontrar con un camino llano, siempre van a haber dificultades. Y yo creo que esos son los ingredientes exquisitos de la vida, cuando uno se ve abrumado y de repente empieza a ver la luz de salir de esos problemas y ve que realmente siempre se puede avanzar. Ya lo creo que sí, así que muchas gracias y aquí me tienes a tu disposición. Bombardea nomás por donde quiera. Bueno, respecto a ese mismo bombardeo de preguntas, es que también le damos la bienvenida a nuestra periodista, a Caro Marcos, que nos acompaña en esta jornada, que va a ser partícipe en estas preguntas que le vamos a hacer al padre para ir conociendo mucho más aspectos de su vida personal, profesional. Bienvenida, Carolina, un gusto saludarte. Nada, gracias a ti, Patricio, por haberme invitado hoy día al Desconfinando Diálogos, este programa del Instituto Santa María, al cual yo también le tengo mucho cariño. Yo llevo 18 años trabajando en el colegio y a pesar de mucho menos el tiempo que lleva el padre José Luis, le tengo un cariño entrañable. Extrañamos mucho también a la comunidad educativa en este marco del COVID-19 que nos tiene alejados físicamente del colegio, pero apapachándonos igual a través de las redes sociales, y agradezco también que me des la oportunidad hoy día de estar con este tremendo personaje para mí, como tú bien decías, tan querido para el Instituto Santa María, parte fundamental de su historia.
Lo habíamos dicho antes en varias entrevistas, el padre José Luis siempre ha dicho que el Santa María es su primer amor. ¿Es así, padre? Lo, lo confirmo, lo confirmo, porque tú sabes, Carola, te lo he dicho otras veces, que estoy en el Santa María desde el año 61, imagínate, el año que viene, 60 años, 60 años. Toda mi vida pastoral me ordené en mayo del 61 y al empezar el segundo semestre de ese mismo año ya estaba yo en el Santa María, desde el año 61. De modo que fue mi primera experiencia pastoral, por eso estoy tan vinculado al colegio, por eso lo quiero tanto y yo aprendí ahí, bueno, nunca he aprendido, soy muy bruto, pero por lo menos ahí empecé mi pastoral y mi relación con el mundo de los jóvenes en el colegio. Le debo tanto al colegio, le quiero tanto. Y a las religiosas del Santa María, hoy las CJ, Congregación de Jesús, que en ese tiempo eran casi todas alemanas. Claro, claro que sí, eran todas alemanas de hecho. Padre, vamos a ir más, vamos a abordar el tema del colegio, obviamente, pero lo quiero llevar bien atrás. Usted nace en el año 34 en Valencia, una niñez marcada por la Guerra Civil Española, lo que también hizo que usted muy tempranamente tuviera que irse con su familia a su querido arroyo de Valdivielso. Eh, Quisiera un poco que nos contara brevemente cómo lo marca esa experiencia, la Guerra Civil Española, y cómo finalmente va determinando su camino ligado, digamos, al sacerdocio un poco más adelante. Yo nací el 6 de octubre del 34 y el 7 de octubre, al día siguiente, fue la gran revolución de Asturias, de los mineros, de toda la problemática asturiana, que ya era el indicio de cómo estaba de revuelta la situación social y política en España y efectivamente 2 años después se desencadenó la cruel guerra, ¿no? Y nosotros estábamos en Valencia, soy valenciano de origen catalán, porque Isern es apellido catalán, y de hecho ya saben que en Valencia se habla también valenciano, que es el mismo catalán con alguna variación. Y mi madre es castellana, de Arce, es muy castellano, y en el pueblito de Castilla, de donde viene ella, íbamos a veranear todos los años. Y allí ya, cuando estuvimos el año 36, es cuando se desencadena la guerra, en pleno verano. Estábamos de vacaciones, unas vacaciones muy especiales justamente por este clima que había, y en plenas vacaciones estalla la guerra. Y mi padre quedó desde ese momento, él todavía no había venido a las vacaciones, él era ingeniero y estaba trabajando en el Ministerio de Obras Públicas en Valencia y no alcanzó, él tenía las vacaciones 15 días después que nosotros. Él ya no alcanzó a venirse con nosotros y desde entonces no supimos más. Quedamos separados, esta España dividida por esa cruel y absurda guerra civil, absurda, que más que civil es incivil, no hay guerra que sea civil, ¿verdad? Y, y ya no supimos nada. Mi padre fue un desaparecido hasta tiempo después de la guerra, cuando finalmente apareció. Y yo le pude conocer, porque realmente eh, yo a mi padre no lo conocía. Prácticamente lo perdí de vista cuando tenía 2 añitos. Así que para mí fue esa gran sorpresa cuando mi padre aparece y con una anécdota que me marcó para toda la vida, por supuesto. Yo lo confundí con un mendigo a mi padre,
un gran ingeniero de caminos, y apareció en la casa después de la guerra, mucho tiempo después, y mi madre lo hizo muy bien. Mi madre siempre fue una gran pedagoga, muy lectora, una gran mujer con destreza para todo y muy inteligente. Como digo, una lectora hasta los 103 años que murió. Mi madre tenía siempre una pila de libros en su mesa. Y fue que cuando apareció mi padre, lo que hizo ella fue, nos llamó a la casa. Estábamos en ese pueblito de Arroyo de Valdivielso, que es rural, y llegamos a la casa. Te llama tu mamá. Llegamos a la casa y yo entré a la casa corriendo, pero esa escena la recuerdo, me atajó y me dijo, espérate. Y entonces lo que hizo fue ordenar a todos mis hermanos, éramos 5, yo el menor, nos ordenó de menor a mayor, yo el primero. Y entonces nos pidió entrar a la puerta, a la gran cocina de esas casonas antiguas, casi medievales, que hay en esos lugares, ¿verdad? Una gran cocina con campana. Y me hizo entrar a mí primero, anda, pasa. Y vi un mendigo que estaba a la cocina, que estaba en la chimenea, de esas chimeneas grandes de leña. Y le saludé como un niño bien educadito que me habían enseñado. Y el niño bien educadito decía, buenos días nos dé Dios. Y así saludé al mendigo. Después llegó mi hermana Pilar, que me sigue, hizo lo mismo, le saludó y nos sentamos juntos mirando a este caballero. Lo mismo mi hermano Juan Luis ya vaciló, y finalmente ya cuando llega mi hermano segundo mayor, mi hermano Ricardo, desde la puerta grita, ¡papá! Y se tiró a... Pero era mi padre, que venía desaparecido de la guerra porque había estado preso, pasó por las checas de tortura, famosas esas checas con K. Pasó las de 1001 hasta que pudo reencontrarse con su familia. Y por lo tanto, sí, a nosotros nos marcó mucho la guerra, y también, por un lado, bonito. Voy a explicar por qué lo confundí con un mendigo, porque en mi casa, en esa casa de Arroyo de Valdivielso, ese rural chiquitito que no aparece ni en el mapa, había mi abuela, la madre de mi madre, tenía una sanísima y cristianísima costumbre. Si, por ejemplo, llegaba un mendigo a la casa y estábamos almorzando, mi abuela le hacía subir a la mesa, al segundo piso donde teníamos el comedor, y le hacía sentarse a la mesa a comer con nosotros. Entonces no era tan inhabitual que hubiera un mendigo a la hora de almuerzo, ¿te fijas? Porque mi abuela era así. Y luego terminábamos de almorzar, el mendigo se iba y mi abuela decía, ahora demos gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo nos ha visitado. De modo que nos introdujo Claro. en una fe cristiana experiencial, ¿verdad? Exacto. Todos los días con mi madre, al acostarnos siempre, durante la guerra y mi padre desaparecido, pues todas las veces el modo de rezar era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por papá. Y empezaba la oración por papá, de modo que a mí me pareció, fíjate tú, crecí así, hasta grande ya, aprendí que la fórmula por papá era de mi familia, ¿no? Porque yo luego en la catequesis en la escuela empezaba, ya, vamos a rezar. Y yo, por papá, padre.
Era, era como que era la fórmula. De modo que mi iniciación cristiana fue así, muy doméstica, pero muy experiencial, ¿te fijas? Muy de grandes mujeres, como fue esta abuela mía, que no era para nada beata, no se lo pasaba en la iglesia, sí era misa de domingo, por supuesto, eso nunca faltaba, era misa de domingo, pero era de estas fes prácticas. En el pobre está el Señor Jesús. Y si el pobre llega, el pobre tiene un puesto aquí en la mesa junto a nosotros. Y luego a los nietos, los decía, y ahora damos gracias a Dios porque Jesucristo nos ha visitado. Así viví mi fe, te fijas, de una manera sin aspavientos. Oye, Y si, perdonen que me he alargado mucho. No, no, muy por interesante. favor. Y si ustedes se fijan, se emociona y cada vez que recuerda esa historia se emociona mucho porque estuvo muy marcada su niñez por la Guerra Civil Española y como decía, por la figura también de esta abuela y de esta mamá. Vamos a dar un salto en la historia, así nos vamos al año 58, la Universidad de Salamanca. Alguien lo llegó a visitar y a ese alguien también le agradecemos que hoy día usted pueda estar con nosotros aquí, tanto en el colegio como en Chillán. Tú, Carola, eres peligro público para mí porque te conoces la historia mejor que yo, mejor que yo mismo. Efectivamente, también para mí fue una cosa muy linda a los 18 años llegar a la universidad en Salamanca. Fue una gozada realmente porque en medio de aquella dictadura franquista en la que estábamos, Salamanca quizá, por lo menos yo la vivo así, no sé si otros la habrán vivido así, por los buenos profesores que tuve algunos profesores que conocieron a Miguel de Unamuno, que fueron discípulos de Miguel de Unamuno, entonces marca, ¿verdad? Y esos profesores nos enseñaban a ser críticos. Entonces, en medio de esas dictaduras como bien conocemos las que vivimos en Chile, de repente encontrar una universidad donde parece que hay una especie de isla, ¿verdad? De isla que con cuidado y con discreción, pero te enseñaban a ser crítico. Entonces, para mí fue muy interesante la llegada a Salamanca, conocer la gente que conocí ahí, tantos compañeros, buena gente, críticos, todo. Eso es lo que me gusta ahora recordar. Fíjate tú, llegar así a tu juventud, donde tú encuentras profesores y alumnos críticos, que no se tragan cualquier cosa, ni de política ni de teología, ¿eh? Sino que todo era así. Y entonces en un momento recuerdo que estábamos preparando ya exámenes porque ya estábamos en el segundo semestre y había que preparar los exámenes finales. Alguien avisó. No me acuerdo si fue así un aviso desde los pasillos o fueron habitación por habitación avisando. Oye, en el aula magna hay sí, por ahí debió ser en algún receptáculo, en alguna habitación cerca del aula magna, entre paréntesis, son edificios del siglo XIII, XIV, XV, XVI, ¿verdad? Los de Salamanca. Eh, hay un obispo que quiere hablar con los que quieran reunirse con él. Ya, y es un obispo chileno. Entonces, yo al oír que era chileno, yo estaba muy inquieto por América Latina. Bajé, refunfuñando, porque tenía que estudiar. Estaba preparando mis exámenes y eran duros, eran duros. Entonces, refunfuñando, digo, vaya hombre, se le ocurrió venir ahora, pero por otro lado, mi pasión por América Latina me llevó. Y ahí conocimos al famoso Eladio Vicuña Aránguiz, obispo de Chillán, que tuvo una frase que Carolina me la ha oído también varias veces,
nos dijo, con el grupo que nos presentamos allí, voluntarios todos, mientras ustedes bajaban, yo les estaba esperando por esa ventana, una ventana que daba a la calle La Compañía, me acuerdo perfectamente, han pasado en 5 minutos más sacerdotes que los que yo tengo en toda la diócesis. De verdad que impactó en 5 minutos. Habían pasado más curas que los que él tenía en toda la diócesis. Y entonces ya nos empezó a contar cómo era Chillán. Yo no la había oído en mi vida. Chile sí, pero Chillán no había oído ni nombrarla. Y dijo, bueno, vengo a buscar ayuda, necesito colaboradores y solamente los que estén inquietos y voluntarios, yo me quedo afuera anotando. Así que yo salí al tiro y le dije, mire, si acabaré en Chile no lo sé, pero usted ha dicho una cosa, inquieto soy. Así que si quiere anotar inquietos, anóteme. Así que fue divertidísimo eso. Y al tiro le advierto, señor obispo, que si se interesa por mí, yo no soy de Salamanca, soy de la otra punta de España, soy de Valencia. Así que tendría que hablar con mi obispo de Valencia. En ese tiempo era un arzobispo vasco muy simpático, Marcelino Olaechea y Loizaga. Y entonces así fue y poco, no sé si pasaría, no me hagan mucho caso en la precisión, no sé si pasarían 20 días o así y recibo una tarjeta, Eladio Vicuña, en que me dice, pasé por Valencia, el arzobispo de Valencia te da permiso, puedes ya, puedes ya ir el año que viene y terminas tu carrera de teología en Chile. Chuta, ahí de verdad me quedé impactado porque yo lo que había pensado es volver y venir a Chile, pero ya de cura, ¿te fijas? Y fíjate que me animé, ahí sí empecé a investigar qué universidades había en Chile, vi que la católica tenía prestigio, que la facultad de teología era buena y me animé y aquí me tienes. Terminé ya. Sí, emprendió viaje en diciembre del 58 en barco. Así Llegó a, es, llegó a Argentina el 1 de enero del 59, el día de la Revolución Cubana. A exactamente. los 5 días después ya estaba en Chile El 6 de enero. matriculándose en la Católica de... Así es. Fíjate cómo fue todo de rápido. Así que terminé mi licenciatura en teología y ya la terminé en la Católica en Chile, fíjate. Y así fue como dice Carola, llegamos en barco a Buenos Aires y yo venía con mi hermano, que ahora es obispo, el que fue obispo de Chiloé, y con otro, un cura burgalés muy simpático que ya está de vuelta a España, Bernardino Duque. Veníamos los tres. Llegamos a Buenos Aires y desde allí en tren, en tercera, porque no había cuarta, en tercera, 2 días, 2 días en tren desde Buenos Aires a Santiago de Chile con el Trasandino. En Mendoza había que cambiar de tren, subir al Trasandino, que era de vía estrecha, una maravilla de tren y que hasta el día de hoy me tiro de los pelos al pensar cómo Chile y Argentina se dejaron perder ese tren. Cuando era cruzar los Andes en tren, imagínate, yo iba agotado de sueño, de cansancio, pero como un niño chico no me despegué de la ventanilla por nada del mundo, porque yo digo, no me pierdo ni un kilómetro de la travesía de la cordillera. Y que la hayan acabado esta línea de ferrocarril los tontos gobiernos, oye, cuando tiene, eso es una fuente turística estupenda, en fin, de cosas que uno no entiende. Llegó a, bueno, terminó de estudiar en Santiago, se vino a Chillán, lo estoy ayudando un poquito. Ayuda nomás que te lo sabes mejor que yo.
Y acá le pidió al obispo Vicuña que lo enviara a la Sí. ruralidad de Ñuble, y lo lograron, fueron, porque querían encontrarse con la gente que más necesitaba, y efectivamente esa gente estaba en los sectores rurales de la ciudad. Y hay una anécdota de la humita, padre, que no puede no contar en este programa Desconfinando Diálogos. La cuento con mucho gusto, aunque creo, Carola, que seguramente nuestros auditores la deben conocer ya de memoria, ¿verdad? Por lo menos mucha gente la habrá oído, pero la vuelvo a contar con sumo gusto y cariño. Al llegar a Chillán, ya digo, no teníamos ni una semana, entonces a Bernardino y a mí, que éramos todavía seminaristas, don Eladio nos quiso hacer conocer la realidad, y nosotros también queríamos conocer la realidad, sobre todo de la gente más pobre. Nos mandó a un sector rural que, como Don Quijote de la Mancha, cuyo nombre él no quería acordar, yo lo recuerdo todos los días, pero no lo digo, el lugar muy lindo, rural, y fuimos a vivir. El párroco del lugar nos dijo dónde quieren vivir durante estos 10 días de la misión, porque pueden ir a la casa del señor tal, era una casa de un fondo patronal muy cercana, o pueden ir a estos lugares. Y le dijimos, ¿cuál es el lugar más pobre que nos puede recibir? Y nos dio la casa más pobre que nos podía recibir. Pobre, 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 pero pobre de verdad. Y por primera vez conocí, era una gente pobre, pero que tenía un inmenso amor, que tenía un compromiso genial con la fe, con la iglesia, y estaban, pero para ellos se cansaban de decirnos la señora de la casa, el caballero, los hijos, todo el mundo, no se cansaban de darnos las gracias por el honor que para ellos significaba que estuviera allí funcionando la misión con estos dos pailones que acababan de llegar de España. Y nosotros, por primera vez conocí los guarenes, algo que me puso los pelos de punta. Yo no había conocido jamás ratones tan grandes que se paseaban por encima de la cama nuestra, porque teníamos, se veían las estrellas, no es metáfora, es realidad. Entre los agujeros de las tejas veíamos las estrellas y los ratones más grandes que un gato que se paseaban por ahí y gritaban. Bueno, conocí esa realidad. Y nosotros veníamos de una España después de un curso en que habíamos, recuerdo, no sé si 3 meses, habíamos vivido un curso en el que era un curso de chilenización, en el que se nos metió hasta el ADN la palabra adaptación. Ustedes son misioneros, no conquistadores. Ustedes van a adaptarse. Chileno con el chileno, peruano con el peruano, araucano con el araucano. Perfecto. Entonces, al llegar aquí, nosotros eso lo llevábamos bien claro. A nada había que hacer ascos. A todo decir bienvenido sea. Entonces, aprendimos un montón de cosas. Tanto es así que hasta yo quise aprender a hablar como hablaba la gente. Y oía que decía un campesino, le decía a su niño chico: oye, hay que abrir la puerta a las ovejas o no sé qué. Y yo decía aurir. Y sure. El Sure. Un día yo estaba repitiendo esto, fíjate tú la sabiduría. Un día estaba yo a la orilla del estero, ahí que pasaba un agua cristalina de la cordillera Feliz, y estaba yo solo repitiendo esto: aurir, sure, y oigo un viejito detrás de mí, lindo viejito, que me dice: Pairecito, si usted sabe hablar bien, ¿por qué se empeña en hablar mal? Oye, pero fue genial.
Y yo pensé para mis adentros, adaptación sí, pero también autenticidad, ¿verdad? No perder lo auténtico. Y todos los días una señora, la señora de la casa, eran varias mujeres, pero había una que era la señora de la casa, nos decía, un día le voy a preparar humitas, padrecito, para que conozca las humitas. ¿Cómo no? ¿Le gustan las humitas? Pero por supuesto, adaptación, huevón, adaptación, por supuesto. Hasta que el día había anunciado tanto las humitas que llegó el día de las humitas y nos planta en el plato una perfecta humita, bien desarrollada, bien grandota, y yo, mira la percepción que tuve, pensé que era un adorno y que luego venía la humita, porque venía, era como un regalo, solo que envuelto en hoja de maíz y además amarrado con un lacito de hoja de maíz. Y dijo, oh, qué cosa, ¿verdad? Este es el complemento para la humita, porque no me imaginaba que eso era la humita. Entonces lo pensé como un adorno. y, la, y la señora desde la cocina repetía, sírvase, padrecito, que se les va a enfriar. Y nadie empezaba. Todos los caballeros que estaban allí en la mesa y todas las mujeres en el fogón, fogón, de esos que salía el humo, ¿verdad? Solo a mi lado una niñita, era la única mujer, una niñita. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo se come esto? Adaptación, adaptación. Y entonces le digo a la niñita, para ver si me da la pista, anda, Laurita, sírvete la humita. Y no que me sale educadita la niña y me dice, no, padre, usted primero. Madre mía, usted primero. Y Bernardino y yo nos dábamos patadas por debajo de la mesa para ver qué hacíamos. Nadie nos atrevíamos a decir con falta de... Por tontos, no nos atrevimos a decir, señora, no las hemos visto en la vida, dígame cómo se come esto. Y coge Bernardino, mi amigo, tenedor y cuchillo, se arma de tenedor y cuchillo, corta su buena esquina de la humita con hoja y todo, y va adentro el caballero. Mira la expresión de las pobres señoras. Padrecito, no, si eso no se come así. No, pero es que a mí me gustan así, dijo el bruto de Bernardino. A mí me gustan así. Bueno, ¿para qué te digo? Se enfermó Bernardino, por supuesto, pero si era una hoja gorda de maíz más áspera que la misma fuente de la creación de donde vino esa hoja de maíz, oye. Y tuvo inflamación de laringe, en fin, todo. Estuvo 2 días sin poder hablar el pobre, porque a mí me gustan así. Yo ya le saqué, claro, en vista de eso le saqué la, la La hoja. hoja y la comí, pero te prometo, no pude comer más que 2 trozos. Picante como ella sola. Es que me hervía la sangre, pero qué picante, Dios mío. Entonces, oye, Dios bendiga la humita, pero en ese momento fue para nosotros el trauma más grande, nuestra adaptación. Humita, comida con hoja, imagínate tú. Así que así aprendimos después ya a tener adaptación, pero también poder decir con autenticidad, señora, caballero, ayúdeme a comer esto, dígame cómo se hace esto, porque no lo he visto nunca en mi vida, ¿verdad? Y así fue nuestra primera inauguración, la primera semana en Chile. Qué buena historia. Bueno, así como está la de la adaptación, también en su vida después padre, yéndonos, avanzando más en el tiempo, ya llegando a nuestro colegio, se produce un punto de innovación que usted lleva al colegio. Y esta innovación precisamente cae en lo que tradicionalmente conocíamos como la asignatura de religión. Quiero que nos cuente, por favor, cómo fue esa innovación que usted hace en la asignatura de religión en el colegio, porque creo que recibe un nuevo nombre. Sí,
Bueno, yo te digo, caí en el colegio, pero de pie, gracias a la buena acogida de las religiosas, de los profesores, de, de las alumnas, por supuesto. Fíjate, un cura jovencito, recién ordenado. Y me acuerdo que me pidieron que hiciera la clase de religión, creo que era para las chicas de tercero y cuarto de ese tiempo. Tenía bastantes horas, pero siempre la hicimos muy dialogada, muy conversada. Entonces me salía del programa. Me salía del programa porque surgían temas de actualidad, te estoy hablando del año 61, entonces, y chicas inquietas. Y entonces un día le dije a la hermana, por autenticidad también, digo, por autenticidad madre, esta clase de religión, sí es verdad que es de religión, pero yo me salgo mucho del programa, no me ajusto a lo que sale ahí tal cual, le oriento cristianamente, pero es todo sobre la vida, los temas de la vida, los pololeos de las chicas, las inquietudes, el problema del agrario, porque había bastantes chicas que sus papás eran agricultores, de fondo, surgían temas de inquietud social fuerte. Y le dije, ¿por qué no le llamamos formación para la vida? Ningún problema, ningún problema. Así que se llamó formación para la vida. Y las chicas, me acuerdo muy bien, tenían que hacer una tarea que era muy bonita, era llenar un cuaderno y el examen y la nota era de ese cuaderno, no había examen así de preguntas y respuestas, sino que consistía en que me entregaban el cuaderno donde ellas ponían su vida. Y ante mm, ante este rato de tu vida, ante este trozo de tu vida, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué, qué dice Jesucristo de esta relación que tuviste con este chico que terminó, que volviste con otro? ¿Qué dice Jesucristo de este problema que tuviste cuando tus padres se separaron? ¿Qué dice Jesucristo de este problema que has tenido en el campo de tu padre? Oye, ¿qué era eso? Y le ponían fotos de aquel tiempo, no, no estas de hoy del celular, ¿verdad? Eran fotos de cartón, de papel ahí pegadas. Mira, yo un resultado, pero bonitísimo, bonitísimo. Esos cuadernos me los daban a mí, yo les ponía la nota, que siempre era buenísima nota, por supuesto, y, y luego cuando se casaban, yo trataba de darles como regalo de boda el cuaderno. Se lo envolvía en papel de regalo el muy cínico y le decía con todo cariño. Y así lo hice con varias, con otras no pude, pero con varias lo hice así. Fue una experiencia muy grata por la acogida del colegio, por la disponibilidad del colegio para cambiar hasta el nombre de la asignatura, cosas que a lo mejor hoy día que somos tan modernos no son fácil hacer, te advierto, ¿verdad? En el sistema escolar y pedagógico que tenemos hoy día, a lo mejor no se pueden hacer esas cosas, a lo mejor tenemos más rigidez de la que uno esperaría, ¿ah? De la educación contemporánea. Y sí, efectivamente, así fue muy. Por eso siempre digo lo agradecido que estoy al Santa María, porque el colegio me ayudó a ser cura. Me dio mucha fuerza y mucho entusiasmo como para decir, Dios mío, veo que no me he equivocado al venir a Chile. Veo que acerté al darle mi nombre de inquieto a don Eladio Vicuña. Así que, y hasta el día de hoy han pasado bastantes añitos feliz dándole gracias a Dios por haber venido aquí. Y por eso siempre digo que soy un cura chileno nacido en Valencia. Pero soy chileno, sí. Chileno nacido en Valencia. Qué genial, padre. ¿Cómo ha Tengo visto, pa-
Tengo, por supuesto, la nacionalidad chilena hace un montón de años, antes que ustedes. Dime. ¿Cómo ha visto estos años la evolución del colegio? Usted es un testigo privilegiado de la historia del Santa María, que se funda el 39 después de un terremoto y que llegan las hermanas de la Congregación de Jesús. ¿Cómo ha visto en estas últimas décadas la evolución del colegio? Mira, otra cosa que me ha gustado mucho, ya en aquel tiempo alguna vez hablábamos de la posibilidad de un colegio mixto, cosa que era muy difícil, ¿verdad? Colegio de señoritas y de religiosas. eh, pero ya lo hablábamos. Entonces, cuando llegó la realidad y se empezó a abrir el colegio para que entraran jóvenes, hombres, yo la gocé, porque era una aspiración que venía de tiempo. La educación tiene que ser mixta porque la naturaleza humana es así. Somos hombres y mujeres. Entonces no tiene por qué educar en una cápsula hombres y en otra cápsula mujeres. Me ha gustado mucho ver también cómo el colegio ha ido pasando a la dirección de laicos. Hoy día la dirección del colegio está en manos de laicos comprometidos con la fe, con el mundo, con la sociedad. Veo profesores y profesoras de la misma situación, de la misma mentalidad. Entonces, en general, que estoy muy contento. Yo ya no estoy haciendo clase naturalmente en el colegio, pero siempre he mantenido el vínculo y voy en la medida de lo posible cuando no hay pandemia y, y hay posibilidad de una charla, de un retiro, de cualquier cosa, pues saben que pueden contar conmigo. Y veo la evolución del colegio muy en la línea de la Congregación de Jesús, de esta maravillosa mujer Mary Ward, que quiere siempre un, un laicado, un pueblo de Dios muy comprometido con lo que vive la sociedad en el mundo actual. Nada de una fe evaporada, nada de una fe en las nubes, sino de estas grandes mujeres que tuvo aquella época, que marcaron época y, y marcaron esa fe que está muy encarnada en la realidad del hombre de hoy y de la mujer de hoy. Y así tiene que ser, responder a lo que la sociedad nuestra del Chile de hoy pide para nosotros. Genial. Bueno, sin duda una gran experiencia el padre José Luis, una gran persona que el colegio tiene la bendición de tener el contacto con él, la ciudad de Chillán también. No solamente el colegio se ha visto beneficiado de sus charlas, padre, sino que, bueno, yo lo conozco de la época de la Universidad del Biobío, cuando estudiaba, y lo veía llegar. Qué Tengo lindo. la duda, si llegaba en moto o en bicicleta a hacer clase a la U. Bicicleta. En bicicleta, si yo me acuerdo siempre que, y con algunos compañeros comentábamos, dice, oye, ¿y el padre por qué no nos hace clase de psicología a nosotros? No, que le hace clase a otros ramos, y siempre lo veíamos pasar en su bicicleta ahí por la Castilla, me acuerdo, o si no en el centro, era muy Sí, sí, característico. sí. Y a mí siempre me ¿Cómo llamó no? mucho la atención ver al sacerdote en bicicleta, su caso y el del padre Fernando Vara. Ahí ¿Cómo siempre el no? padre ¿Cómo no? Fernando en su bicicleta, arriba abajo. Son detalles que a ¿Cómo uno no? le queda en la retina, que mire Sí. lo que le voy a comentar, como que naturaliza la imagen del sacerdote, lo acerca mucho más. Que uno ve que el curita anda como uno en Ojalá. bicicleta o caminando. Claro. Ojalá, Patito, podamos ser así, ¿verdad? Ya a estas alturas de mis 86 añitos y cardiópata total, hoy hoy día levanto la mano un poco más brusco y casi me da infarto de lo, de lo delicaducho que estoy. Pero muchas gracias a ustedes por esta entrevista y un cariño muy grande
a toda la gente linda que nos va a escuchar. Luego, padre, Les quiero mucho a todos como ustedes. le decíamos al inicio, volvemos a reiterar el agradecimiento por su tiempo, por querer compartir a través de esta nueva instancia, que son las redes sociales, que es lo digital, que creo yo que llega para quedarse y tenemos que seguir aprendiendo a utilizarla de buena forma. Hay un gran potencial esto de las redes sociales. Y bueno, su participación sin duda que nos reconforta, nos sigue dando esa esperanza de unión como, como miembro de la comunidad educativa. También agradecer a Caro por su tiempo, por ser la guía de esta conversación. Nos quedó muy claro que conoce todos los detalles de pe a pa de su vida y conocer Mejor que yo también... mismo, Pato. De repente tengo que preguntarle a la Carol, oye, Carolita, ¿qué me pasó en aquella ocasión? Se Claro. está poniendo. No, y Bueno, lo otro, por lo mismo lo vamos a tener que invitar más adelante de sí, nuevo, porque quedaron todos estos muchas temas, cosas pendientes, exacto. Y con muchos una de, temas pendientes. y con una de las grandes Mientras cosas les que me sirva quedo, para algo, cuenten conmigo. gracias padre, y con uno de los grandes comentarios que me quedo es esa historia que usted contaba de cuando estos mendigos comían en su mesa y usted hacía el comentario de que su madre decía que ahí estaba Jesús. Y eso me rememora al tiro las actividades que, por ejemplo, realizan nuestros alumnos a través de Pastoral, que son actividades en donde ellos, bueno, cuando la instancia de salud lo permitía, ¿cierto? Y sociales, ellos iban, ¿verdad?, al mercado, a diversas partes, a visitar a estos señores que caen en la desgracia de estar en situación de calle. Y ellos comentan de que ellos no ven a una persona pobre, ellos ven en esa persona, ven a Jesús. Y muy bonito lo que Claro. usted cuenta, de que realmente nos falta humanizar aún más esa visión sobre nuestro prójimo. Así que, padre, le agradecemos de corazón su participación. Caro, te agradezco nuevamente y también A a ti, Pato, todos, cuando quieras. muchas gracias, y también a todo nuestro público, nuestra comunidad que nos sigue semanalmente en nuestro programa de Confinando Diálogos, a que nuevamente se cumpla el propósito, generar un diálogo transversal, un diálogo abierto, un diálogo fraternal, para que sigamos comunicados a través de las redes sociales. Así que me despido y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana con un nuevo o nueva entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias, Carolita.